Hola, que Dios te bendiga. Tu hermano el pastor José Tellería te saluda. Quiero enviar un fuerte abrazo a mis hermanos de la iglesia hispana de Elizabeth en New Jersey. Quiero compartir contigo en este momento lo que nos dice la palabra de Dios en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17, verso 1, nos dice: Entonces Elías Tisbita de Galaad dijo acá: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sabemos que en un momento Israel había vuelto la espalda al Señor, al Dios verdadero, al Dios poderoso, para seguir dioses paganos, Shemo, Moloch, Astarte. En fin, ellos habían dejado a Dios de lado para adorar dioses que no podían moverse. Muchas veces cometemos el error de dejar de adorar al Creador para adorar lo creado, para adorar la creación. El pueblo de Israel gozaba de la presencia del Señor, del compañerismo íntegro de un padre amante. Pero en muchos de los casos, Israel dejó de mirar a Dios, mirar a su Creador, para seguir dioses que no tienen poder, que no podían moverse, no podían caminar, no tienen conocimiento. Dios decidió no enviar lluvia ni rocío durante mucho tiempo a su pueblo, sino hasta que Él mismo decidiera cuándo esto pasaría. Miren que nos dice en el versículo número 2. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el verso 1. Entonces Elías Tisbita de Galaad dijo acá: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice el verso 2. Y vino a Elías palabra del Señor que le dijo: vete y escóndete en el arroyo de Querit, que está al este del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los siervos que te den de comer. Y él hizo conforme a la palabra del Señor. Se fue y se asentó junto al arroyo de Querit, al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la tarde y bebía del arroyo. Y pasado cierto tiempo el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra durante mucho tiempo. ¿Qué había ocurrido? Dios había invitado a Elías a salir de su tierra, quizás de su comodidad, cerca de su familia, cerca de sus amigos. Y le había dicho: vete al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Allí he mandado cuervo para que te sustenten. Dios no estaba enviando a Elías a un lugar para estar allí solo, apartado y abandonado. No. Sí, posiblemente iba a estar solo, pero nunca abandonado por Dios. Porque cuando Dios nos llama, nunca nos abandona. Cuando Dios nos llama, no nos llama para decepcionarnos, ni abandonarnos, ni dejarnos aislados. Dios tenía un propósito especial con Elías. Aunque sobrevendrían muchas cosas, muchas dificultades, muchos momentos de tristeza, de soledad, Dios estaría con él. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. A veces estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de lágrimas, por momentos de angustia. Pero detrás de todo esto hay un Dios preparándonos para una vida mejor. Hay un Dios puliendo nuestras vidas para darnos sentido, porque la vida del ser humano comienza cuando entrega su corazón a Dios. Antes de Dios no somos nada. Antes de conocer a Dios no somos nada. Tu vida solamente tendrá sentido cuando tú conozcas a Dios,
cuando tú te acerques a Dios, cuando entregues tu corazón por completo a Dios, no a media, porque cuando vivimos a media vivimos sin compromiso. Entonces es el momento de asumir un compromiso más íntegro con nuestro Creador. Allí estaba Elías. Dios le había dicho a Elías, vete de tu tierra, vete al arroyo de Querit. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Dios le había dicho, he preparado cuervos para que te sustenten. Y dice más adelante que esos cuervos le traían pan y carne por la tarde y pan y carne por la mañana. O sea, Elías en ningún momento estuvo abandonado, sino que la presencia del mismo Dios estuvo con él. Mi pregunta es esta: ¿de dónde los cuervos que sustentaban a Elías traían pan y carne? ¿De dónde esos cuervos traían alimentación para Elías? La gente muchas veces me ha preguntado, pastor, pero ¿de dónde será que los cuervos sabían cocinar? Si recordamos, la palabra de Dios dice que Dios había preparado cuervos. Esos cuervos en sí no habían tomado ellos mismos la decisión de alimentar a alguien que no conocían, alimentar a un ser humano. Mas, sin embargo, mi fe se afianza en que la Biblia dice que Dios había preparado cuervos. Además, podríamos decir que estos cuervos que alimentaban a Elías eran ángeles que Dios había puesto a disposición de Elías, así como hay ángeles dispuestos a cuidar de ti. Cuando tú tocas fondo en tus magros recursos, cuando ya tú no tienes más, cuando no tienes ni siquiera cómo levantarte, cuando no tienes fuerza, cuando no hay nadie para socorrerte, Dios está pendiente de ti, así como estuvo pendiente de Elías allí en el monte, frente al río Jordán. Así Dios, cuando tú estás atravesando un problema serio, Dios está pendiente de ti. Cuando pierdes a un ser querido, Dios está pendiente de ti. Cuando estás a punto de rendirte, Dios está pendiente de ti porque Él no se olvida. Él no se olvida de ti en ningún momento. Amigo querido, hay algo extraño que ocurrió en medio de la vida de Elías. Aún cuando estaba en el monte, cuando los cuervos le llevaban pan y carne, cuando él se abastecía del arroyo, su fuente de agua era aquel arroyo. Pero tristemente dice la Biblia que pasados los días el arroyo también se secó. El arroyo dejó de ser. Muchas veces la fuente que nos sustenta deja de ser, se seca. Cuando tu arroyo se seca, mira a Jesús. Cuando no hay quien te socorra, mira a Jesús. Cuando no hay alimentos en el hogar, mira a Jesús. Cuando estás enfermo, mira a Jesús. Cuando pierdes a un ser querido, mira a Jesús. Cuando lamentablemente tu arroyo se seca, nunca dejes de mirar a Cristo Jesús como tu sustentador. Porque Él es la fuente de vida eterna. De Él emana toda la vida. Cuando tu arroyo está seco, entonces es el momento de colocarte en pies, levantar tus ojos al cielo y ver a Jesús como la única solución, ver a Jesús como la única esperanza, ver a Jesús como tu sustentador, tu ayudador. Allí estaba Elías, pero Elías no estaba preocupado porque sabía que Dios estaba con él. Nada de lo que está ocurriendo hoy en nuestro derredor debe sorprendernos, porque ya el mismo Jesús nos dijo que todo esto ocurriría: guerra, hambre, terremoto, pestilencia.
pero todavía no es el fin. Ahora es que con más ahínco debemos levantarnos y seguir en pos de Jesucristo. Cuando todo falla, cuando todos nos abandonan, cuando no tenemos en quién creer, cuando los líderes mienten, entonces hay que mirar a Jesús. Cuando todos van por el camino incorrecto y te señalan a ti por ir o seguir el camino que debe seguir, no temas, no temas. Entonces tu fe tiene que depender de Cristo Jesús. Allí estaba el arroyo seco, Elías no tenía agua, sí se había alimentado, sí tenía pan y carne, sí tenía, los cuervos le visitaban, sí tenía la presencia de Dios, Dios lo sustentaba, pero se había acabado el agua. El agua es sinónimo de vida en la Biblia. Vida. Si no había agua en el arroyo, se estaba acabando la vida. Por lo tanto, nosotros, cuando el arroyo se seca, tenemos que verificar bien cómo está nuestra tinaja, nuestro almacén de agua. Y en ningún momento debemos comenzar a culpar a Dios por nuestra desgracia. Ese no fue el caso de Elías. Elías nunca culpó a Dios. Mas, sin embargo, escuche lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando a Elías se le terminó el agua, en el verso 8 dice: entonces vino palabra del Señor a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Escuchen esto, hermano. A Elías se le había terminado el agua, el arroyo se había secado, pero ahora Dios le dice: levántate y vete a Sarepta, y allí yo he preparado a una viuda para que te sustente. El asunto es este. Ahora Dios estaba enviando a Elías a un lugar improbable, a un lugar peligroso, a un lugar extremadamente peligroso. ¿Por qué digo peligroso? Porque por allí, de esa tierra, era la esposa del rey. El rey estaba buscando ¿a quién? A Elías. ¿Para qué? Para matarlo. Si a Elías lo veían caminar por aquellas tierras de Sarepta, inmediatamente iban a avisar al rey. Pero escuchen esto. La Biblia me dice que Dios había preparado a una mujer para sustentar a Elías. Primero, Dios había preparado ¿a quién? Dos cuervos, o los cuervos, para llevar alimento a Elías en la tarde y en la mañana. Ahora Dios había preparado a una mujer para cuidar de Elías. Dice el verso 8: entonces vino palabra del Señor a Elías. Verso 9: levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he mandado allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer juntando leña. La llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. Allí estaba una mujer bajo un sol candente, camino polvoriento, todo allí lleno de sequía, buscando leña para ir a sustentarse. De repente aparece Elías. Le dice: mira, tráeme un vaso de agua para yo tomarla. Pero no solamente un vaso de agua. Escuchen lo que dice el verso 11. Al ir ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora juntaba esta leña para prepararlo
para mí y para mi hijo, para comer y después morir. Elías le dijo, no temas, ve como has dicho, pero hazme a mí primero. Hermanos queridos, aquí podemos ver a Elías quizá un tipo sin sentimiento, como un abusador, como un tipo que no tiene escrúpulos. Ah, sí, vete a como tú has hecho, pero hazme a mí primero. Pero la mujer te acaba de decir que tiene solamente un poco de harina y está recogiendo leña para ella cocerlo, comerlo con su hijo y dejarse morir, porque no tiene absolutamente más nada. Había tocado fondo, no tenía de dónde sacar, no había más nada. Estaba viviendo en un país que la sequía estaba acabando con todo. Un sol candente, aquella mujer, imaginémosla, como estaba caminando bajo aquel sol inmenso, intenso, buscando leña, y se aparece Elías. Podemos decir, que Elías tan verdugo, oye, que Elías tan descarado, que Elías tan fuerte. Vete, como ha dicho, pero hazme a mí primero. Oye, ¿quién eres tú para hacerte a ti primero? Lo que pasa, hermanos queridos, es que quien estaba hablando por Elías era el mismo Dios. Recordemos que Dios le había dicho a Elías, he preparado allí una mujer para que te sustente. Todo esto venía de parte de Dios. Aunque quizás nosotros no lo comprendimos a simple lectura, pero quien estaba detrás de todo esto era Dios. El Dios sustentador, el Dios de amor, el Dios fuerte, el Dios clemente. Elías simplemente estaba haciendo lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había indicado. Vete a Sarepta, hay una mujer allí que te va a sustentar, que yo la preparé ya para eso. Pero la palabra de Dios nos dice en el verso 14, al ir ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora juntaba esta leña para prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo y después morir. Elías le dijo, no temas, ve, haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Y después hará para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así. Hermanos queridos, Dios simplemente estaba queriendo ocupar el primer lugar en la vida de aquella mujer. Vete, haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero. Ponme a mí primero, ponme en el primer lugar en tu vida. Yo soy tu Dios, yo te quiero salvar, yo quiero que tú crezcas en abundancia. Escuché la historia una vez de un hombre que era un malabarista. Él se disponía a cruzar las cataratas del Niágara, cruzando sobre un cable de acero que estaba atado de extremo a extremo. Allí había muchas personas. Había un conglomerado de personas mirando lo que él podía hacer. Y él se acercó a uno de los que estaban allí y le preguntó, ¿usted cree que yo puedo cruzar sobre este cable y llevar conmigo esta carretilla? Y él le dijo, sí, yo sé que usted puede hacerlo. Y aquel hombre le preguntó al espectador, ¿y te gustaría sentarte en esta carretilla? Y le dijo, yo sé que tú lo puedes hacer, pero yo no me voy a sentar. Yo sé que tú puedes cruzar sobre el cable, pero yo no me siento en esa carretilla, hermanos queridos. Tener fe en Dios es dejarnos guiar por el Señor. Sacarnos de donde ya hemos vivido, de donde ya conocemos, para dejarnos guiar a un mundo que no hemos conocido. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecir nuestras vidas. La palabra de Dios dice
que en la casa de aquella mujer nunca escaseó los alimentos, la harina, el aceite, porque Dios había provisto para ella. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios hace cosas maravillosas de nuestras vidas. Cuando le entregamos el control de nuestras vidas al Señor, Él sabe lo que va a hacer. No hay que cuestionar, no hay que patalear, no hay que brincolear, no hay que hacer preguntas. No, no, es que Dios es Dios y conoce todo. Dios quería bendecir a aquella mujer y la bendijo porque ella fue sincera, ella fue fiel. Cuando somos fieles a nuestro Dios, cuando seguimos su pauta, cuando seguimos sus pasos, Dios nos bendice. Mientras estamos en este mundo, tenemos que sufrir las consecuencias de este mundo. Por eso la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Confiar en Dios es lo que nos garantiza a nosotros un porvenir, asegurar nuestra vida en el reino de los cielos. Por eso, en los momentos más difíciles no podemos rendirnos, porque Dios está por aparecer en cualquier momento en nuestras vidas. Cuando todas las puertas se cierran, cuando intentamos ir donde alguien para que nos ayude y las puertas se cierran, deja que Dios sea Dios. Cuando la tormenta dura toda la noche y comenzamos a sentir miedo, es solamente en la fragilidad del ser humano cuando Cristo puede obrar un milagro en nuestra vida. Y las cosas funcionan del mismo modo en nuestra vida espiritual. Simulamos, prometemos, fingimos, y nuestras promesas no pasan de ser simples castillos de arena que se derrumban con el primer soplo. Entonces viene Dios y nos encuentra destrozados, heridos, y Él mismo termina la buena obra que un día comenzó en nuestras vidas, la obra de salvación. Allí estaba Elías, dejándose guiar por Dios, siendo mandado por el mismo Dios. Y Dios lo bendijo. Dios bendijo a aquella mujer que estaba buscando leña, estaba allí en medio del polvo, en medio de la nada, tal vez olvidada, marginada, sin nadie que la socorriera. Pero en ese momento llegó Dios. Tu ayuda viene del cielo. Tu ayuda viene de Dios. No dejes nunca de confiar en el Señor. Porque así como a Elías, Él nunca lo abandonó. A ti tampoco nunca ha de abandonarte. Dios te bendiga.